Pablo a Timoteo. Vamos a estar considerando el capítulo 4 y vamos a estar leyendo a partir del verso 1, específicamente desde el verso 1 hasta el verso número 5. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Dios es bueno. Su misericordia son para siempre. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 hasta el 5. Dios bendiga a los amigos que están en medio nuestro. Amén. Sean ellos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. La bendita y poderosa palabra del Señor. Dicen así ellas: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El verso 5 dice: Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. En esta hora, Señor, una vez más nos depositamos en tus manos y te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos dotes de las palabras correctas para poder hablar, Señor, a este pueblo que está aquí, que no vino a escuchar necesariamente a Omar Rodríguez, sino que vino a oír tus palabras, Señor, a través de mí. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú me des la capacidad de traer las palabras correctas, las que edifiquen, las que bendigan, Señor. Las palabras, Señor, que en esta hora impartan bendición a cada uno de los que estamos presentes. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Con un fuerte aplauso. Aleluya. Se puede sentar en esta hora y permítame unos minutos en esta hora para poder trazarle la palabra del Señor, el consejo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien. Hoy yo quiero hablar, como se está celebrando de manera mundial, pues el Día de las Misiones. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, predicar bajo el tema Sembrando en tiempos difíciles. Sembrando en tiempos difíciles. Y quisiera que ese mensaje nos ayude no necesariamente a ver el tiempo malo que estamos viviendo, sino más bien la inmensa necesidad que hay en medio de estos tiempos malos. Y que en virtud a esto, nosotros nos atrevamos a ser el hombre y la mujer respuesta de Dios para las necesidades que el mundo hoy tiene. Por eso, quisiera empezar en esta hora haciendo una pequeña introducción, hablándole acerca de algo tan particular para cada uno de nosotros. Desde que en noviembre del año 2019 se dio la noticia o trascendió la noticia de que en Wuhan, una provincia china, se estaba dando un fenómeno de que ciertas personas se estaban muriendo de manera misteriosa y todavía no se había llegado a la conclusión por qué razón era. Luego se pudo concluir que todo esto se debía fruto de un virus que luego fue bautizado como COVID-19. El hecho es que inmediatamente se da la noticia, en el panorama se ventilaba un ambiente difícil, un ambiente muy peligroso, porque no necesariamente este virus se quedó en aquella región sencillamente y fue parte de una epidemia,
sino más bien que trascendió y alcanzó las fronteras de las demás naciones del mundo hasta convertirse en una pandemia. El hecho es que fruto de este mortal virus han muerto millones de personas, amigos, familiares, cercanos, y de hecho hay muchos que hasta el día de hoy se debaten entre la vida y la muerte. La razón muchas veces de todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿este virus fue creado o este virus sencillamente se originó de manera natural? Es la gran interrogante que hasta el día de hoy nadie ha podido responder. La verdad es que toda esta situación que estamos viviendo, que tiene al mundo en una especie de parálisis, nos está enseñando primero cuán dependientes somos de Dios. Y segundo, cuán vulnerables somos nosotros. Lo que más me llama la atención dentro de todo esto es que pensamos que con todo este evento que se viene dando, el corazón de mucha gente se iba a sensibilizar y por ende iba esto a convertirse tal vez en el canal o en el medio que iba a acercar el hombre a Dios. Se iba a convertir en el medio que iba a flexibilizar el corazón del hombre. Sin embargo, señores, estamos viendo todo lo contrario. Yo me pregunto, ¿seremos nosotros la generación que es paralela a la generación apocalíptica de los días que vienen? Porque Apocalipsis capítulo 9, el verso 20 y 21 a mí me llama la atención. Porque allí dice el apóstol: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Parece ser que aún en medio de todo lo que estamos viendo, aún el corazón del hombre se sigue endureciendo. Tal vez todo esto puede ser un claro indicativo de que desde el cielo Dios nos está indicando que esta es la hora de acercarnos a Él, que esta es la hora de arreglar cuentas con Él. Pero lo que estamos viendo es una dureza de corazón tremenda, una dureza que refleja el carácter mismo del hombre, que en una ocasión se lo describió Pablo a Timoteo. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, donde Pablo le dice: ten presente esto, que los postreros días serán tiempos peligrosos. ¿Por qué razón, Pablo? Porque el corazón del hombre iba a cambiar. Y los hombres van a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, natural, y una serie de cualidades y características que Pablo presenta como si fuese una especie de radiografía que Pablo le estuviese haciendo al hombre del siglo XXI en el cual estamos viviendo, y que pone de manifiesto todas esas cosas que allí están. La realidad es, señores, que estamos en un tiempo malo. Un tiempo malo no necesariamente por la crisis que vivimos, sino por la insensibilidad del corazón del hombre, sino por la dureza misma del corazón del hombre. La iglesia del Señor, ante esta realidad, tiene una misión. La iglesia del Señor, aún en medio de los tiempos malos que estamos viviendo, hemos sido llamados para ser luz y ser la sal de la tierra. Esto no puede a nosotros en ninguna manera limitarnos, tampoco coartarnos, para que no cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado. Lo importante es entender que en esta hora la iglesia del Señor tiene un llamado misionero. Escuche bien, la iglesia del Señor tiene un llamado misionero, y este llamado lo podemos ver desde el momento mismo que Jesús comisionó a los discípulos para que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio. Jesús no presentó en ningún momento lo que ellos podían encontrar en el camino, lo que se podía presentar en el camino. Sencillamente le comisionó la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar este sagrado evangelio. Yo soy de los que creo que el mayor privilegio que nos ha dado Dios después de salvarnos, señores, es hacernos predicador de su palabra.
es hacernos responsable de ese mensaje que da y produce vida. Y yo creo que nosotros debemos encarnar en nosotros la responsabilidad de poder cumplir con esta misión que el Señor hoy nos ha encomendado. Como el Señor nos ha comisionado y nos ha encargado ser un pueblo misionero, que nos desplacemos hacia diferentes lugares y partes del país y del mundo a pregonar su palabra, entiendo que a la misma vez esa debe ser nuestra visión y nuestra pasión. Nuestra misión, que no es más que el objetivo a lograr, y nuestra pasión. Aquella fuerza, aquel fuego, aquel deseo que nos consume, aquello que nos motiva sin importar la circunstancia que podamos estar viviendo y poder cumplir con aquello que el Señor nos ha encomendado en esta hora. Sin embargo, a la misma vez puedo ver que hay una pérdida de esa visión y hay una pérdida de esa pasión misionera. Sencillamente estamos viendo a un pueblo relegado a las cuatro paredes. No podemos generalizar, porque siempre hay gente y hay un remanente que se esfuerza en poder cumplir la misión o la tarea que el Señor le ha encomendado. Pero hay una gran parte del pueblo del Señor que se ha relegado y hemos perdido la visión y esa pasión misionera. Y mientras nosotros hoy estamos limitados a las cuatro paredes, hay un sinnúmero de gente que muere sin fe y sin esperanza. Lo más triste de esta pandemia es que los cientos de millones de personas que mueren están muriendo sin fe y sin Cristo, sin esperanza alguna. Y esto es algo que debe conmovernos a nosotros. Y eso a la misma vez es lo que debe hacernos a nosotros poder recuperar aquella pasión y visión misionera. Debemos volver a retomar esa pasión que nos impulsa, más que orar por los perdidos, poder llevarle el mensaje. Más que orar por aquellos que se pierden, poder ser el instrumento que Dios use en un momento dado para que ellos puedan conocer el plan de salvación. La verdad es que esta es una encomienda que para este tiempo que vivimos, tiempo difícil, es bien fuerte. Cuando Pablo le encomienda a Timoteo, que a mí me llama la atención, el apóstol Pablo no estaba en una casa. El apóstol Pablo estaba en la prisión, preso en Roma. Y no necesariamente estaba preso. Había una sentencia de muerte que se iba a cumplir no muy adelante sobre su vida. Y este hombre, con gozo, con alegría, pero más que todo, como un hombre que tiene el Espíritu de Dios, pudo ver lo que en el futuro se avecinaba. Pudo ver lo que en el futuro se cernía. Y desde allí le escribió una carta a un joven pastor que se encontraba en Éfeso llamado Timoteo. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué cosa, Pablo? Timoteo, que prediques la palabra. Óigame bien, el que está hablando allí, señores, no es cualquier hombre. Pablo fue un apóstol y misionero por excelencia. Pablo fue un hombre que no escatimó momento, lugar alguno, donde llevar el mensaje de salvación, donde pregonar el mensaje de Jesucristo. Fue tan así que Pablo dijo que él se propuso llevar el mensaje de Cristo o predicar a Cristo, no donde ya se había predicado. Porque la idea mía, decía Pablo, no era edificar sobre fundamento ajeno, sino que me esforcé en ir mucho más allá, donde Cristo no había sido predicado ni conocido aún, y a ellos poder predicarle el mensaje de salvación y de arrepentimiento. Fruto de este trabajo, fruto de este esfuerzo de Pablo, de sus varios viajes misioneros, hoy aquí nosotros somos fruto de ese resultado. Hoy si existe un pueblo en toda la tierra, se debe en gran parte a este gran hombre llamado Pablo, que se atrevió a salir de las fronteras de Jerusalén y llevar el mensaje de Dios a los gentiles, donde también habían almas y gentes que necesitaban oír esta palabra. Y ahora Pablo le dice a Timoteo: yo te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te insto, Timoteo, que prediques la palabra.
A mí me llama la atención, porque Pablo lo que le encomienda a Timoteo es, encima de todas las cosas que te he venido dando, te sumo esta más: predicas la palabra. Haz esto a tiempo y fuera de tiempo. La palabra que Pablo utiliza aquí, tiempo, es el término griego kairos, que es tiempo oportuno. Pero ahora Pablo dice, y fuera de tiempo, que es la palabra ukairos, o sea, en tiempo no oportuno. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, predicas la palabra cuando tenga el tiempo oportuno, y aún fuera de ese tiempo oportuno, no dejes de predicar la palabra. La pregunta es, Pablo, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la necesidad de esta urgencia? ¿A qué se debe esta urgencia que tú le estás encomendando a Timoteo? Es que Pablo estaba viendo que en un futuro algo iba a pasar. El primer problema iba a estar con nosotros mismos. Dice Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Muchos dejarán de amar, de vivir y de perseguir la sana doctrina. Y en virtud a eso se va a levantar un sinnúmero de maestros que van a apartar el oído de la verdad, se volverán a las fábulas y con eso van a engañar a mucha gente. Pero yo no te estoy diciendo a ti que predique fábula. Yo te estoy diciendo a ti, nutre a la gente con la palabra. Enseña a la gente con la palabra. Porque si algo mañana dará fruto, es aquello que hemos sembrado, que no es fábula, que no es cuento, sino que es la palabra del Señor. Por eso nuestro compromiso es predicar esta sagrada palabra. Porque de hecho aún el propio Señor a la iglesia de Filadelfia le digo en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dios tiene compromiso con gente que tiene compromiso con su palabra. Y por eso cada hombre, cada mujer, cada ministro debe ser un hombre y una mujer comprometido en predicar esa palabra. Pablo vio que en el horizonte un tiempo difícil se estaba estableciendo. Pablo vio por el Espíritu que venían momentos difíciles. Le encomendó tanto a Timoteo, que era pastor, que de hecho le dijo, si aún tienes que hacer obra de evangelista, hazla, pero predica la palabra. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero hay algo que me llama la atención. Pablo estaba empujando a Timoteo a que se abocara a una predicación, digamos, completa, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, te explico el porqué. Es más, haz obra de evangelista, pero sobre todo ten pendiente esto. Ten pendiente esto, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Porque es que cumplir este sagrado compromiso, abocarse a cumplir esta misión de predicar la palabra, produce muchas aflicciones, señores. El camino de los misioneros, señores, no ha sido fácil. Ser misionero no es fácil, porque usted tiene que desprenderse de su comodidad, de sus gustos, para poder llevarle a otro algo que usted ya tiene, pero que a ellos le hace falta. Esto de hecho pone hasta en peligro la vida del misionero. Pablo estaba hablando por experiencia propia. Porque de hecho el apóstol Pablo, que se había comprometido tan grandemente con llevar ese mensaje, en una ocasión llegó un profeta llamado Agabo. Dice que tomó el cinto de Pablo. ¿De quién es este cinto? ¿De quién es este cinto? Y alguien dijo, es de este hombre. Dice, pues así dice el Espíritu Santo, de quien es dueño este cinto, a ese hombre le esperan muchas persecuciones, le esperan cárceles, le esperan momentos difíciles, y a ese hombre lo van a encarcelar en Jerusalén. Dice que los hermanos inmediatamente le dijeron, Pablo, por favor no te muevas de aquí, quédate aquí. Y Pablo dijo, por favor no me sirvan de estorbo, porque yo no estoy solamente dispuesto a predicar este mensaje, sino a morir por la causa de este mensaje. Y yo me he propuesto
Yo me he propuesto que nadie me va a detener y solamente me sentiré feliz el día que yo tenga que cumplir con este ministerio, con esta obra sagrada que Dios ha puesto en mis manos. Pablo fue un hombre abnegado que no se fijó en las aflicciones, que se olvidó, mi hermano, del tiempo difícil que podía pasarle por en medio y sencillamente se dio cuenta que lo más grande que Dios le había encomendado era predicar este evangelio, era predicar esta palabra, era salir a lugares remotos y decirle al perdido y decirle al hombre sin Cristo que en el evangelio hay esperanza, que en Cristo hay perdón y vida eterna. Y ese mensaje hoy es el que debemos retomar nosotros como iglesia. Esa pasión misionera es la que debe desarrollarse en medio nuestro, porque sí sabemos que hay que soportar las aflicciones. Y aquí se están hablando de aguijones, de momentos difíciles, de cosas que nos laceran, que nos hieren. Y como yo sé que estoy en medio de un pueblo donde se promueve la obra misionera, donde de hecho estamos preparando misioneros, y Dios tiene misioneros y misioneras reservadas allí, hay algo que tú debes saber, misionero. Las aflicciones siempre estarán en el camino presente. Las aflicciones siempre estarán allí. Pero tú debes de entender algo. Es que la pasión por los perdidos debe superar las aflicciones que tú puedes estar viviendo. Es aquí donde se pone de manifiesto la interioridad de un verdadero misionero. Porque tal vez las aflicciones te dicen: no vayas a tal lugar. Pero la pasión que tú tienes por ver un alma redimida, lavada por la sangre de Cristo, eso no te limita a que las aflicciones te detengan. Eso no te limita, aleluya, a que lo que yo pueda estar viviendo me impida predicar la palabra, me impida llevar el mensaje, me impida salir a otros lugares, aleluya, pregonar el mensaje de Jesucristo. Tal vez la prueba te quieren detener, tal vez las aflicciones te quieren detener, pero la pasión por las almas, la pasión por los perdidos es mayor que las aflicciones que vivo, es más fuerte que lo que estoy padeciendo. Y mientras yo vea almas corriendo a los pies del Señor, mientras yo vea la vida corriendo a los pies del Salvador, me importa lo que pueda vivir mañana. Aleluya, me importa. A fin de cuenta, el resultado final es motivo de regocijo. Usted se imagina a Jesús, que Pablo dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y la muerte. Tal vez cuando Jesús estuvo allí en el desierto y el enemigo le tentó, se la puso fácil. ¿Se sabe qué? Yo sé que tú vienes a hacer algo, tú vienes a conquistar algo, pero para tú poder lograr eso tendrás que morir en la cruz del Calvario. Te la voy a poner más fácil. Yo te voy a dar todos los reinos de este mundo y sencillamente tienes que hacer algo: adorarme. El enemigo siempre pone el camino más fácil, el enemigo siempre pone el camino más sencillo, pero Jesús dijo: al Señor tu Dios solamente servirás y a Él adorarás. ¿Sabes qué? A la voluntad de Dios yo me atengo, no importa lo que tenga que pasar. Y mientras tal vez Jesús en un momento dado pudo estar pensando en el sufrimiento, en los clavos, en la lanza, en el martirio, pero del otro lado estaba mirando los redimidos que iban a estar en Santo Domingo, allá en Bayona, levantando las manos fruto de ese sacrificio. Podía ver a millones y millones de personas levantando las manos y diciendo: gracias, Señor, porque me perdonaste, porque me redimiste. Y el gozo puesto delante de él lo llevó a menospreciar el sufrimiento, las aflicciones, el dolor y todo lo que se podía presentar, porque Jesús mañana te estaba viendo a ti, estaba viendo esta obra, estaba viendo la iglesia, estaba viendo a cada redimido, aleluya, que mañana, fruto de su sacrificio, usted y yo íbamos a estar aquí hoy dando gloria a su nombre. De la misma manera, el resultado de lo que hacemos para Dios en la obra misionera de pregonar la palabra y el mensaje del Señor,
el resultado de ello cuando vemos tantas almas, cuando vemos tanta gente que hoy en día le están sirviendo al Señor? Usted dice, wow, valió la pena. Usted dice, wow, valió la pena. Es verdad que lloré, es verdad que sufrí, estuve a punto de desplomarme, pero gloria a Dios por la gente que estoy viendo hoy levantar las manos. Que si no hubiese llegado alguien allí, si no hubiese llegado ese misionero, si no hubiese llegado esa misionera, si no hubiese llegado ese hombre, esa mujer, tal vez, hermano, el enemigo había hecho estrago. Pero gloria a Dios por los misioneros, gloria a Dios por los que predicamos esta palabra, gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por este pueblo, aleluya, que entiende que su mayor responsabilidad es llevar el mensaje de Dios a los perdidos. Hoy yo creo que todos aquí debemos salir nuevamente apasionados, nuevamente enamorados y con la disposición de que usted hoy tendrá que ser un misionero en una de las cuatro áreas donde usted tiene que hacerlo. Porque usted puede ser misionero en su casa. A veces nosotros estamos enfocados en los perdidos que están fuera, pero ¿y los que están dentro? Jesús dijo que debemos predicar primeramente ¿dónde? En Jerusalén. Segundo, en Judea. Tercero, en Samaria. Y lo otro, hasta los confines del mundo. Pero vamos a ser misioneros por parte. Vamos a empezar por casa. Vamos a ver, porque ahí adentro hay perdidos que muchas veces nos olvidamos de ellos. Y mientras estamos tratando de salvar a otros, los que están dentro se nos están perdiendo. Entonces vamos a trabajar con ellos también. Ellos son almas que necesitan salvación. Ellos son almas que necesitan de lo que usted le está dando al otro. Alaba a Dios en esta hora. Y allí podemos cumplir como misionero esa parte. Segundo, en toda Judea. Judea es su barrio. Judea es el lugar donde Dios lo ha puesto. Los vecinos, ¿qué mensaje han escuchado de usted? Los que están allí cerca. ¿O acaso usted es un mudo o una muda? No, aquí tenemos que ser luz y sal de la tierra. Mi vecino tiene que oír el mensaje de salvación. Yo tengo que sacar tiempo y meterme allá y abrirle la palabra y enseñarle. Porque si los hacen los testigos de Jehová, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Que tengo el mensaje de vida, que tengo el mensaje de esperanza, que tengo el mensaje de salvación. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, trazarle una meta, llevarle el consejo de Dios a nuestros vecinos con prudencia, con amor, y llevarle a ellos el mensaje que también están necesitando. Muchas veces pasan tantas cosas en nuestros barrios, como tantas desgracias que están pasando, y la pregunta es, ¿y qué hago yo en ese barrio? ¿Acaso no soy yo luz? ¿Acaso no soy yo sal? ¿Acaso no soy yo a quien Dios ha puesto en esta tierra para que brille, para que le dé sabor? No, pues entonces mis vecinos tendrán que oír esta palabra. Mis vecinos, yo lo voy a visitar y tomaré un tiempo para hablarle, mi hermano, del plan de salvación, para hablarle de Jesucristo, del que salva, del que libera, del que viene pronto, para que ellos se aperciban y le entreguen sus vidas al Señor. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo sé que muchas veces nosotros no podemos cumplir en todas estas áreas, pero usted puede colaborar con los misioneros que están saliendo a lugares lejanos donde usted no puede. Hay varias maneras de hacerlo. Podemos hacerlo mediante la oración, pidiéndole al Señor el respaldo divino de esos misioneros, acompañándolo con sus oraciones, pero también aportando económicamente, porque es que la obra del Señor también necesita de sus recursos, de mis recursos, más que recursos humanos, también necesita recursos económicos. Y esos hombres que se están yendo a diferentes lugares a llevar el mensaje donde tal vez yo no puedo ir, entonces debemos apoyarlos de esa manera. Pero lo que le digo es que la obra misionera no puede caer. La obra misionera tiene que avanzar, tiene que crecer, y que el Señor en esta hora levante más obreros, que nosotros lo vamos a respaldar con nuestras oraciones, con nuestra finanza, pero que no se limite el mensaje de Cristo, que corra, porque si esta es la medicina para el cáncer del pecado, esta palabra debe correr, esta palabra debe llegar a todos los rincones de la tierra, porque esta es la palabra y el mensaje que produce vida.
Cuando nosotros descubrimos esto, hay algo más que debemos entender. Señores, cuando yo asumo el llamado al ministerio de las misiones, yo debo de entender que ya yo no me debo a mí, sino a Dios y a su obra. No, usted como que no escuchó eso. Ya yo no me debo a mí, sino a Dios y a su obra. Yo recuerdo que en una ocasión hay un predicador de nombre T.D. Jake, y ese hombre una vez contaba un testimonio que a mí me sacudió. Porque él decía que en una ocasión él estaba pasando por un momento tan difícil, y la denominación a la cual él pertenece estaba llevando a cabo un evento grandísimo donde él tenía que estar. El hecho es que él fue con la idea de que esa era su última actividad, porque él con lo que estaba viviendo no podía seguir. Estaban viviendo momentos difíciles en su vida. Y aquel hombre, mientras estaba allí y se acabó todo el servicio, habían unos cuartos que estaban allí habilitados para los ministros que venían desde el exterior, y él se quedó en uno de ellos. Y cuando él subió a su cuarto y es allí, se echó a llorar. Y estaba en la cama allí llorando. Y de momento alguien le toca la puerta. Y cuando le toca la puerta, él se acerca y mira, es un señor que le dice: hay una mujer que quiere hablar contigo. Le abrió la puerta y vio que había una señora en las escaleras que quería hablar con él. Él le hizo señas que bajaba ahora. Él fue y se trancó. Pero la idea era que la mujer se desesperara, se fuera, porque él no quería hablar con nadie. Él sencillamente estaba viviendo una situación que lo estaba deprimiendo. Y dice que él se tiró allí a llorar y que pasaron horas. Y que cuando él salió o quiso salir para irse y abre la puerta, la sorpresa que tiene es que la mujer todavía no se había ido. La mujer estaba en las escaleras esperando a ese hombre. Cuando él la ve, se sorprende. La mujer se le acerca y le dice: yo quiero hablar con usted, por favor. Dice: tal vez usted no me conozca a mí, pero yo soy una sobreviviente de una enfermedad terminal y estaba en el hospital interna. Y allí en el hospital, el deseo más grande que yo tenía era de morir, de que se acabara todo esto que yo estaba viviendo. ¿Y usted sabe lo que me daba vida a mí todos los días? Y aquel hombre la mira y dice: no sé. Dice: yo lo veía a usted todas las noches predicando y sus prédicas me daban vida. Yo estoy viva porque usted todas las noches salía en la televisión y yo lo veía, y el mensaje que usted traía me producía vida. Eso me ayudó a superar el estado en el cual yo me encontraba, y por tal razón quiero agradecerle, porque usted fue el instrumento que Dios utilizó para devolverme la vida. Aquel hombre terminó aquel encuentro, se fue, pasaron meses, y luego él se encuentra autografiando unos libros que él había escrito. Y mientras había una fila de gente que quería que le autografiara los libros, de momento pasa una mujer con un libro. Le pasa el libro y le dice: Dios le bendiga, T.D. Jake. Y le dice: Dios le bendiga, hermana. Dice: ¿y usted no me conoce a mí? Y él la mira y dice: no, no sé quién es usted. Dice: ¿usted no me conoce? Dice: no. Dice: yo soy aquella mujer que esperó en las escaleras para hablar con usted y decirle que yo estoy viva por su mensaje. Aquel hombre bajó la cabeza y comenzó a llorar. Y todo el mundo preguntó: ¿y qué pasa aquí? Y cuando él tuvo la oportunidad dijo: si hoy yo estoy aquí autografiando libros, si yo estoy de vuelta predicando la palabra del Señor, es por esa mujer que está allí. Porque cuando yo me pensaba rendir, esa mujer me dijo que ella vivía por lo que yo hacía. Y mientras yo sepa que por lo que yo hago hay muchos que viven, yo tengo que seguir haciendo esto. Alaba a Dios en esta hora. Yo tengo que seguir predicando la palabra. Usted no sabe la gente que está viva por su mensaje. Usted no sabe la gente que está viva por sus oraciones. Usted no sabe la gente que está viva por sus intercesiones. Y usted me va a decir a mí que por la aflicción, que por el dolor, que por la prueba usted se va a rendir. No, hermano, vamos a soportar. Hay gente que está vivo porque usted llegó a tiempo, porque Dios lo usó a usted como canal para llevar la palabra. Por eso no nos podemos callar, no nos podemos detener. Hay un pueblo que debe levantarse en esta hora, entender el valor que tiene, mi hermano, predicar la palabra del Señor, saber el efecto que este tiene y cuánta gente hoy tiene vida porque alguien como tú le predicó un día. Alguien como tú le predicó un día. Yo no sé si tú has escuchado también un famoso predicador conocido como Nicky Cruz. Él escribió un libro titulado La Cruz y el Puñal. Este era uno de los hombres más perdidos que había en Estados Unidos. Y aquel hombre
se convirtió con un pastor llamado David Wilkerson, que ya partió a la presencia del Señor. Y este era uno de los hombres más temidos que había en toda aquella zona en Nueva York. Y un día ese pastor le encontró a este hombre en una gasolinera y le dijo: Nicky, Cristo te ama. Y aquel hombre, cuando escuchó esas palabras, se levantó y agresivamente se acercó al pastor y le dio una galleta que el pastor rodó en el suelo. Y cuando el pastor cayó, aún lo miró y le dijo: Nicky, Cristo te ama. Y aquel hombre dijo: me voy a ir por no matarlo a usted. Y agarró y se fue. Y aquel hombre, como estaba viviendo en un mundo perdido, un mundo de droga, de pandillas y de tantas cosas, un día se encontró en una encrucijada. En una encrucijada donde su vida peligraba. En una encrucijada donde estaban a punto de matarlo. Y cuando él no sabía qué hacer, la voz que escuchó fue de aquel pastor que le dijo: Nicky, Cristo te ama. Y cuando él escuchó aquellas palabras del pastor, que Cristo le ama, aquel hombre se tiró de rodillas, se entregó al Señor, y hoy en día es un gran predicador del Evangelio de Jesucristo, donde cientos de vidas han venido a los pies del Señor por alguien que se atrevió a llevarle el mensaje. Tal vez nosotros estamos esperando resultado inmediato. Tal vez estamos esperando que lo que yo estoy haciendo hoy, mañana produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero lo que estamos haciendo tiene un crecimiento progresivo de corto, mediano y largo plazo. Yo me he encontrado con gente que nunca en la vida me he imaginado que existían, y me dijeron que si hoy le sirven al Señor fue porque escucharon un mensaje mío en una campaña donde ni yo mismo me recuerdo. El hecho es que yo sí sé que estoy sembrando palabras de vida. El hecho es que lo que yo estoy predicando produce vida. Yo no necesariamente tengo que darme cuenta, pero hay alguien que está recibiendo la vida. Si yo me callo, hay muchos que mueren, pero si yo sigo predicando, hay muchos que siguen recibiendo la vida. Y por eso la iglesia no debe callarse. La iglesia tiene que valorar, tiene que revivir, tiene que retomar esa pasión misionera, ese compromiso de predicar la palabra y de enseñar el mensaje de Dios a los perdidos. Hoy yo abogo porque se levante esa iglesia misionera. Hoy yo clamo porque se levante esa iglesia misionera, por varias razones. La primera, porque mucha es la mies y son pocos los obreros. Señores, mucha es la necesidad. A pesar de que usted vea el corazón de los hombres cómo están, señores, es mucha la necesidad. Es mucha. Si hay un tiempo en la historia cuando el hombre necesita a Dios, yo creo que es hoy. Tantas cosas que están pasando, especialmente en este país: feminicidio, muerte, tragedia. Son tantas cosas que se suman que uno dirá: ¿qué podemos hacer? No podemos detenernos. Es mucha la mies y son pocos los que están en este compromiso sagrado de llevar la palabra. Lo segundo es que esto debemos de hacerlo porque es nuestro llamado. Nosotros estamos llamados a ser luz y ser la sal de la tierra. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios está interesado en la salvación del hombre. Dios tiene un plan de salvación por el hombre. Jesús murió para salvar al ser humano, y usted y yo somos los encargados de pregonar esa gran noticia. Lo próximo es que debemos levantarnos como iglesia misionera porque debemos sentir compasión por los perdidos. Compasión por los perdidos. Usted se imagina los cientos y miles de personas que están partiendo de esta vida y de esta tierra a la eternidad sin Dios y sin Cristo. Usted se imagina los cientos de personas que en esta hora la condenación eterna le está esperando. De hecho, hasta muchos familiares nuestros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que sentir compasión. Compasión de esa gente, porque si hay alguien que tiene revelación de cuál es el destino de los perdidos, somos nosotros. Nosotros sabemos cuál es el fin de ellos, y por esa razón debemos sentir compasión. Compasión para que no vayan a ese lugar y atrevernos a llevarle el mensaje que le puede cambiar de vuelta ese rumbo a la condenación eterna. Lo próximo es porque también debemos trabajar para Dios. Debemos trabajar para Dios. Créame que hay muchas personas holgazanas en este camino, y Dios nos insta a que trabajemos. Trabajemos para Él, para su obra. Trabajemos por su causa, por su reino. Debemos trabajar por Dios. Nuestro trabajo en el Señor debemos de hacerlo. No podemos relegárselo a otro. Hay un pastor, sí, que nos dirige,
Pero todo lo que necesitamos hacer necesita ser complementado por gente que nos demos la mano unos con otros y echemos hacia adelante la obra del Señor. A veces nuestros pastores se nos desgastan porque tienen que convertirse en todólogos, tienen que hacerlo todo. Gracias a Dios que esa no es la realidad de este lugar, pero tristemente en muchos lugares hay pastores que no pueden más porque no tienen ayuda. Gloria a Dios por las personas que entienden que el pastor necesita la mano y que debemos colaborar por la obra del Señor. Y por último, porque esto tiene resultado glorioso. Esto tiene resultado glorioso. El saber que hay tantas almas que en esta hora se pueden salvar por causa de tu mensaje, por causa de lo que hacemos, eso entonces nos insta a que no debemos detenernos de ninguna manera, a que debemos esforzarnos mucho más para ir a llevar el mensaje que tanta gente necesita. La medicina para el cáncer del pecado la tenemos nosotros. La llave que abre los cerrojos y los candados de tanta gente cautiva la tenemos nosotros. Entonces no podemos limitarnos a nosotros. Salgamos, porque hay gente que necesita oír esta palabra, escuchar esta palabra, y necesita que esta palabra le ministre y le toque lo más profundo. A manera de síntesis, a manera de conclusión, te quiero leer 4 textos bíblicos que van a corroborar en esta parte lo que te hemos estado diciendo. En Mateo capítulo 9, el verso 35 al 37. Mateo capítulo 9, el verso 35 hasta el 38. Dice allí la poderosa palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Viendo la multitud que andaban como ovejas sin pastor, desamparadas, dice que tuvo compasión de ella. Y le digo a los discípulos: rueguen, oren con súplica al dueño de la mies, al dueño de la obra, para que envíe obreros, porque es mucha la mies, pero son pocos los que estamos trabajando por esta causa. Que usted y yo hoy podamos elevar esta oración con ruego a nuestro Padre Celestial, y que a la misma vez, como Isaías, seamos la respuesta que el Padre está esperando. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí, que yo iré. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 15 en adelante. Allí dice el apóstol Pablo. Allí dice el apóstol Pablo: capítulo 10, perdón. Capítulo 10 es. Capítulo 10, perdón. Corrijo. Verso 13 al 15. Allí dice el apóstol Pablo: ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán sin haber quien? Perdón, estos lentes, déjame ponerme los lentes. Ya cuando uno está entrando a los 40, la vista se fue. Verso 13. 10:15. 10:13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La pregunta es: ¿cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
El mundo necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo. La pregunta es: ¿cómo lo invocarán si no lo conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no hay quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no fuera enviado? Por eso dice Pablo que al fin de toda retórica es: cuán hermoso son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Señores, usted no sabe el valor que tiene esto que nosotros hacemos para Dios. Que más que para Dios, es para tantas almas que en esta hora, señores, dependen del mensaje suyo y del mensaje mío. Primera de Corintios 15, 58. (15:58) de Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y oiga cómo dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si muchas veces hacemos algo pensando que lo estamos haciendo específicamente para un hombre, para una denominación determinada, estamos equivocados. Lo estamos haciendo para Dios, y dice Pablo que ese trabajo no es en vano. Por lo tanto, nos insta a que nos mantengamos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, pero más que todo, trabajando en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y por último, el Salmo 126, que se leyó ahorita. El Salmo 126, el verso 5 y 6, es un salmo de inspiración. Es un salmo que nos enseña a nosotros qué es lo que debemos hacer aún en medio de la oposición. Oiga lo que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A veces esto se siembra con lágrimas. A veces vamos a predicar la palabra y es con lágrimas. Pero qué bonito es venir con el resultado de saber que fruto de ese esfuerzo, fruto de ese trabajo, hoy hay personas que le sirven al Señor. Hoy hay personas que están honrando y levantando sus manos al cielo, porque alguien, sin escatimar el dolor, las lágrimas, el momento difícil que pudo haber pasado en un momento determinado, aún así eso no le impidió llevar la preciosa semilla, llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje del reino de Dios a tanta gente que se pierde. Y el resultado es que hoy hemos venido gozosos. Se nos han olvidado las lágrimas, se nos han olvidado los momentos de aflicción, y estamos contentos porque estamos viendo la obra de Dios creciendo. Estamos viendo gente que se están sumando, aleluya, a ser parte del pueblo que está alabando y bendiciendo al Señor. Eso debe motivarnos en esta hora. Por eso, iglesia, yo oro a Dios en esta hora, que a pesar de la dificultad que podamos estar viviendo en esta hora, a pesar del momento malo, difícil que podamos estar viviendo, que tu corazón nunca pierda la pasión por seguir llevando el mensaje de la palabra. Hoy le pido a Dios que aquellos que tenemos un corazón apacible, un corazón no comprometido con la obra misionera, que el Señor hoy nos dé un corazón de misionero, un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de misericordia, pero más que todo, las fuerzas y el deseo de poder predicar, de poder salir, de poder trazarnos metas y planes para poder llevar este mensaje y esta palabra que tanta falta está haciendo hoy en día. Si algo necesitan los hogares, es escuchar a alguien que le hable del mensaje de salvación y de esperanza. Los hogares, señores, se están desmoronando. Los hijos se están desmoronando dentro de la casa. La tecnología no ha sido suficiente. De nada ha valido el celular, la tablet o lo que le podemos dar a hijos que lloran en silencio, traumados. Y la familia, para ser sanada, necesita esta palabra. Necesita a Jesucristo en el corazón de la familia. Necesita a alguien que rompa la barrera y pueda
que ir allá y decirle a esa familia que hay esperanza en Dios, que hay esperanza, aleluya, en Jesucristo, que hay esperanza, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Así que un pueblo hoy debe empoderarse, una iglesia hoy debe apasionarse por esta gran verdad y decirle al Señor, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé hoy cómo usted saldrá de aquí. Yo no sé si usted seguirá igual, no sé si va a salir igual como vino, pero yo creo que hoy estas palabras deben internarse en lo más profundo de nuestro corazón. Y aquellos que trabajábamos para la obra del Señor y comenzamos a menguar, que volvamos a retomar nuevamente eso. Y aquellos que nunca lo hemos hecho, que hoy estas palabras nos insten a hacerlo. Porque dice Salomón que sabio es aquel que gana almas. Sabio es aquel que gana almas. Salgamos a ganar almas, porque las almas se están perdiendo. Salgamos a llevar el mensaje de esperanza. Salgamos a ser la iglesia que siempre Dios ha querido que nosotros seamos. Una iglesia misionera, una iglesia que proclama el evangelio, una iglesia que no descansa. Y me gozo por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a seguir haciendo, porque nuestro trabajo se ha de incrementar. Porque yo sé que se van a levantar los jóvenes misioneros, se van a levantar las mujeres misioneras, se van a levantar los caballeros misioneros, se va a empoderar la iglesia misionera y va a decir: señores, tenemos trabajo. Hay un barrio que se lo está perdiendo. Si la gente no quiere venir a la iglesia, nosotros vamos a ir a la casa a llevarle el mensaje de esperanza. Si la gente no quiere venir a la iglesia a escuchar el consejo, el mensaje de Dios para su vida, hay un pueblo que en esta hora se prepara para ir y tocar la puerta y decirle: vecino, vecina, tengo un mensaje de vida para usted, tengo un mensaje de esperanza, tengo un mensaje de solución para todos sus problemas. Ese mensaje es que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el Señor que puede cambiar todos los males que están afectando hoy a la familia dominicana. Hoy es el día de sembrar a pesar del tiempo difícil, y no podemos detenernos porque veamos oposición, porque veamos barrera o porque la gente haya cerrado su corazón a Dios. No podemos detenernos por eso. Sigamos predicando, sigamos avanzando, sigamos sembrando aún en tiempos difíciles, con lágrimas, con aflicción, con dolor, con prueba, con enfermedad. Que nada de eso nos detenga a nosotros seguir cumpliendo nuestra tarea de predicar el mensaje de salvación y de alcanzar almas para el reino de los cielos. Dios nos bendiga en esta hora. Dios nos bendiga en esta hora.